En la economía, en la economía. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Cómo está Mariano Gorodich con nosotros? Agustín Serenelini y todo el equipo. ¿Todo bien, Mariano? ¿Tanto tiempo? ¿Qué decís? Bien, ¿cómo andan? Qué noticias ayer, ¿no? Con el dólar, la suba. En realidad toda la semana, las reservas y demás. Sí, tal cual. A ver, la gran noticia de ayer fue que el Banco Central subió la tasa y subió mucho la tasa. Claro, Por lo tanto, la expectativa con el miércoles, una vez que abra de vuelta el mercado de cambios, es que el dólar empiece a bajar. claro. Porque con tasas tan altas de más del 30% y sabiendo los inversores que lo quieren dejar el dólar en no más de 21 pesos, Que ya tocó el 21. claro, o sea, que no va a subir más de Claro. 21 pesos porque si no se va a la inflación Sí. con una tasa del 30%, vos sabés que, a ver, que en un mes el dólar no se va a ir a 22, Mm, va a seguir en 21. Entonces, digo, una tasa de 30% en pesos pasa a ser una tasa del 30% anual en dólares en un mes. claro, Es exacto. muy atractiva. Está bien. Y ahora, Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Y que muchos de dólares, o sea, inversores institucionales, empresas muy grandes, se pasen que tienen dólares, vendan esos dólares para pasarse a pesos y aprovechar esta tasa de más del 30%. y muchos quizás que tienen que hacer algún pago y demás, esperan un poquito y juegan durante un mes, ¿no? Sí, tal cual. También, La entonces, cadena productiva, la cadena de pagos y demás, empieza a tener complicaciones. sí, 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 a ver, eso siempre suele pasar a principio de mes cuando las empresas tienen que pagar sueldos y por ahí no llegan a cubrir con lo que facturaron para poder pagar los sueldos, entonces tienen que salir a vender los dólares que tienen ahorrados, ¿no? Que tienen bajo el Claro. colchón. Ahora, En Mariano, negro, ¿no? sí, claro. Vos que tenés información siempre del ámbito económico, se habla permanentemente de una disputa entre lo que tiene que ver con el Banco Central y lo que tiene que ver con Hacienda. ¿Esto es un gesto importante del Banco Central de poder o...? Sí, sí, totalmente. No solo con Hacienda, sino también con Jefatura de Claro, Gabinete, sí, con sí. Mario Quintana, y que es el Y con la política en ministro de general, me parece, Economía ¿no? en las sombras, ¿no? Mm, O sea, tenés a Mario Quintana y a Gustavo Lopetegui como dos secretarios de Estado que cumplen los roles de vicejefes de gabinete, pero en realidad son los dos superministros y todos los claro. demás son una suerte de secretarios de Estado, ¿no? Entonces, tenés secretarios de Estado que hacen el rol de ministros y ministros que hacen el rol de secretario de Estado. Está bien. Bueno, Y después, el otro gran ministro de Economía es Federico Sturzenegger al mando del Banco Central, donde Macri lo ha ratificado y a fin de año había salido muy debilitado después de que le corrieran sus metas de inflación del 15 al 20, ahora volvió a decir, acabando yo, que subo la tasa. Ahora, ¿por qué no quieren que él suba la tasa si no quieren que baje la tasa? Porque cuando el Banco Central te sube tanto la tasa, te ahoga la economía. Porque a claro. las empresas dicen, a ver, ¿en qué invierto? Sí, sí, ¿Invierto en sí. producción o hago timba financiera? Y hago timba financiera, digo, si me da más de un 30%. Pero el ritmo de crecimiento está bien. Los riesgos que tiene me va a dar más de un 30%. Pero Mariano, el ritmo de crecimiento que viene teniendo trimestre tras trimestre, digamos, está conforme el gobierno con eso. Sí, pero sabes que es un poco mentiroso, porque, mira, yo veía en el tema de la hacienda, los frigoríficos se están vendiendo un Mm, 800% más que el año pasado. mm. Digo, a ver, ¿vos creés que la gente compra 800% más de carne que el año pasado o que muchos que estaban en negro, digo, tuvieron que pasar a blanco? Bueno, pero también es un mérito, ¿no? Sí, por supuesto, pero entonces digo, tenés un control ahí cuando dicen muchas cifras de crecimiento de algunos Claro, sectores y claro. es que se están blanqueando, eso era lo que pasa. Está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, pero no, entiendo perfecto. Ahora, esto tema dólar, tema tasas, tema tarifas, también imagino que impacta en lo que tiene que ver con la inflación. Sí, lo que pasa es que Ya estaba previsto, todos ¿no? los aumentos de tarifas los tenés durante este primer semestre del año. Ya después del Mundial, va a haber un antes y un después del Mundial, ¿no? Y digo, va a Mundial depender termina en mucho, julio. sí, y va a depender mucho de cómo le vaya a Argentina en el Mundial, para cómo le ¿Cómo es vaya a la eso? economía. ¿Cómo? Sí, porque digo, está estrechamente ligado. Si Argentina gana el Mundial, Macri es reelecto presidente automáticamente. Ahora, si Argentina pierde en la primera ronda del Mundial, y ojo, porque el sentimiento de frustración en un partido, en un país El ánimo de la sociedad, de decís. Argentina, y un presidente que viene del fútbol,
digo, incide mucho en el ánimo de la gente. Dicen que no va a ir casi nadie de los ministros ni de los funcionarios a Rusia. Un Y gesto tienen de autoridad. miedo de ser zeta, ¿viste? También de convertirse. No, y además de todo lo que mueve el Mundial, ¿no? En cuanto a venta de televisores, de pasajes también, ¿no? Te mueve mucho. Sí, aunque no sea el Mundial acá y sea en el otro punto del mundo. Literalmente. Más lejos imposible, pero el cable también, digo, muchos que dicen, no, yo mejor me bajo el cable, no, pero espero que pase el Mundial, digo, o me subo al cable por el Mundial, ¿viste? Bueno. Bueno, y después, por último, te molesto, Mariano, con todo esto que estuvimos hablando, la meta del 15, complicada. A ver, el gobierno en off the record, los funcionarios te dicen que si la inflación llega a ser 20%, están contentos. El relevamiento de expectativas inflacionarias que hace la Universidad de Itela venía en el 20%, ahora subió 5 puntos, da 25%. Es la expectativa. El relevamiento que hace el Banco Central da más del 20, ya da el 20,3%. Ahora, ¿con qué es lo que va a jugar el gobierno? El gobierno va a jugar y va a decir, el año pasado la inflación fue 25. Si este año termina en 24, y logramos bajar la inflación. Pero... Sí, pero claro, pero no. No, y aparte, yo lo tengo grabado en la cabeza, llegar al 2019 con un dígito de inflación. Y cada vez se va retrasando más al 2020, entonces. A ver, lo cierto es que en el segundo semestre del año no tenés aumentos de tarifas programados, como si los tuviste durante este primer semestre. ¿Por qué? Porque el gobierno ya piensa en la reelección. Entonces dice, bueno... Todas las malas ahora. Claro, todas las malas antes del Mundial. Después del Mundial, que los aumentos sigan... Que se vaya generando otro clima. Sí, simplemente. Entonces, seguramente, durante el segundo semestre la inflación va a estar en el 1% mensual, ¿no? Va a ser la mitad que en este primer semestre. Pero bueno, así todo vas a tener una inflación del 20%. Ahí está. Bueno, ¿qué va a hacer, Mariano? No queda otra. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Fin de semana todo en orden? Y con este día... Se complicó, ¿no? ¿Saliste a correr hoy? Se te complicó. Y sí, jugar al tenis, quería, y con este día, el tenis con lluvia es complicado, ¿viste? ¿Sabés, Mariela, Mada, que sale a correr todas las mañanas, Mariano? Qué gana. No, pero ¿sabes cómo está? Es una figurita, prácticamente es el más lindo de los economistas. No me lo van a decir las chicas por ahora. Es el más lindo de los economistas. Agustín, pero bueno, Pero te tiro unas flores, Mariano. No. Nunca me vas a halagar vos a mí, entonces yo te digo cosas lindas. Claro. A ver si nos enamoramos. Por eso, ¿viste? Un abrazo grande, Mariana. Buen fin de. Eso. Nos vemos. Ahí Mariano Gorovich es periodista especializado en economía y nos da siempre una mano, tiene mucha información de lo que tiene que ver con el dólar.